todas estas alfombras rojas, todos estos eventos de celebridades, son en donde se marcan los estándares de belleza que se van a promover. Te autoinfligías dolor para parar la ansiedad de la comida. Entonces ya obviamente crecimos escuchando ese tipo de discursos. Entonces entre dos amigas compramos la revista y en el recreo nos pasamos todas la revista. Saliste después de la clínica, estuviste un tiempo en recuperación y te empezaste a involucrar a raíz de que tú misma viviste un trastorno. Híjole, es durísimo. Yo creo que ha sido de una de las cosas más duras que he vivido, que he atravesado. ¿Cómo puedes saber si tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo lo puedes sospechar? Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 38. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy les quiero presentar a Fer Flores. Ella es activista corporal y una de las más reconocidas e influyentes en temas de violencia estética, estereotipos de belleza, aceptación e insatisfacción corporal, así como otras violencias hacia las mujeres. ¿Cómo estás, Fer? Bien, nerviosa un poco, la verdad, pero bien. Sí, ¿por qué? ¿Pero no haces esto seguido? No, hablar de mi vida privada, la verdad es que no acostumbro a hacerlo. Solamente he hecho un podcast hablando de mi vida privada y no fue nada relacionado o sea, fue relacionado totalmente a mi trastorno de la conducta alimentaria. El de Se Entonces, Regalan Dudas. no, tampoco. Fue otro de una chava que me invitó. El de Se Regalan Dudas hablé, pero no hablé tanto, así como tan metiéndome a mi vida privada y realmente, pues, sí, la gente conoce mi vida privada, pero no tanto. No tanto, más que nada de mi historia, de mi familia. Mi familia no es un tema que hable en redes sociales. Entonces, sí, estoy nerviosa, pero emocionada. Yo también emocionada porque al fin lo logramos. La verdad, este episodio debió haberse hecho y salido hace ya un Un rato, rato. pero qué bueno que al final se logró. Te agradezco muchísimo tu paciencia. Y vamos a platicar de tu vida personal. Platícanos, naciste aquí en Toluca, pero tu familia es del norte. Sí. Platícanos un poquito de tu infancia. Pues bueno, yo sí, justamente yo nací en Toluca, soy Toluca. Mi familia, la familia de parte de mi mamá, que realmente es la familia con la que crecí muy, muy pegada, soy muy afín a ellos, los sigo viendo todo el tiempo. Son del norte, la familia de mi abuela es de Monterrey, la familia de mi abuelo de Durango. Entonces, pues sí, son norteños, la verdad. ¿Y qué te puedo platicar de mi infancia? Te puedo platicar, la vez que yo tuve una infancia muy privilegiada, muy feliz. Fui una niña ni siquiera me acuerdo la primera vez que fui a Disney. Así, fui al año a Disney, soy la segunda nieta, pero la primera mujer. Mi hermano más grande, que pues al final somos casi gemelitos, de hecho somos lo que se le llaman gemelos Irish Twins, gemelos irlandeses, que es los que nacen con un año de diferencia nada más, menos de un año, solamente que él y yo nacimos un año, un mes de diferencia. Okay. Entonces, pues básicamente crecimos muy, muy cercanos, muy como gemelitos, hablando de muy mi infancia. Entonces sí éramos pues los primeros, el primer hombre, la primera mujer, mi mamá era la única casada, mis tías estaban bastante jóvenes, 15, 18 años. Entonces, pues muy jóvenes y nos trataban como sus muñequitos y vamos a Disney, vamos a no sé qué. La verdad es que tuve una infancia bonita, sí te puedo decir, sí, la verdad es que no tuve una infancia que yo diga, o que yo recuerde como que, híjole, no me prestaban atención, al contrario, ¿no? Al ser la primer mujer, siento que hubo demasiada atención en mi crianza, en mi educación, en Ujú. todo eso. Pero no existían estos temas de machismos muy machistas, muy como del norte. Claro, sí, 100%. La verdad es que la familia de mi abuelo es muy, muy, muy machista. Entonces sí traen bastantes ideas machistas. Sin embargo, crecimos en esto que le llaman el matriarcado machista. Ya sabes, un matriarcado en donde mi abuela evidentemente tenía bastante poder sobre todo, ¿no? Y aparte, pues son tres mujeres, las hermanas de mi mamá y mi mamá son tres mujeres. Entonces mi abuelo, sí, él siempre, y yo sigo escuchando,
escuchándolo decir, a mí me hubiera encantado tener un hijo, mi sueño era tener un hijo hombre, no un hijo hombre que siguiera mis pasos, que siguiera mis negocios, que Claro. ¿no? Y al final, pues, se tuvo que adaptar un poco a esta energía femenina, pero evidentemente una energía femenina muy, pues, evidentemente muy machista, aunque con ciertos toques como medio feministas, ¿me explico? O sea, yo sí crecí, mucho escuchando, por ejemplo, a mi abuelo decir, ¿no? Ya cuando éramos un poquito más grandes en nuestra casa de Valle de Bravo, en la casa de descanso, iba mi abuelo, haz de cuenta, iba mi abuelo estaba desayunando, estábamos desayunando todos, y era como de: "Oye, tu hermano está crudo, ¿no? Súbanle el desayuno", porque son, pues, ustedes las mujeres, ¿no? Y sí, siempre escuchar, pero siempre tenemos este respaldo de mi mamá a decir: "Oye, no, mi hijo tiene manos, que se sirva él". Entonces ya, obviamente crecimos escuchando ese tipo de discursos. Sin embargo, pues sí, evidentemente ya después, poco a poco, nosotras fuimos empezando a decir: "No, pues no, que se sirva él. No, pues, ¿qué tal?". Pero sí, 100% sigo escuchando muchos comentarios machistas, muchos, más que nada como tratando de que nos adaptemos a ese sistema machista un poquito, que pues ya, la verdad es que ya estamos grandes, ya Ya nos no penetra. no, exacto. Pero sí, evidentemente yo sí crecí con un discurso incluso muy conservador de mi parte. Yo crecí en una escuela legionaria desde prácticamente, la primaria, primero de primaria, hasta la preparatoria, que fue cuando hice que me corrieran de una escuela, pero yo estuve en los legionarios toda mi vida. Entonces, fue todavía em, una educación, aparte de conservadora, súper basada en la religión. Entonces, claro, ahí vienen como 2 vertientes como muy Importantes. fuertes de, lo que tengo que ser, cómo me tengo que comportar. Yo hasta, hace muy poco todavía, la verdad es que 2018, yo todavía era una mujer que decía que el aborto era lo peor que puede existir, que si las mujeres querían abortar, pues que mejor cerraran las piernas. Y te hablo de hace 2018, hace menos 8 de 10 años. años. Ujú. Em, entonces sí crecí con muchas ideas todavía muy de estudia MMC mientras me caso, estudia comunicación, psicología, algo así leve, porque, pues, tú tienes que mucho como que llegar a casarte, ¿no? O sea, el máximo, el logro de una mujer es casarse, tener hijos, educar hijos, ¿no? Y atender al esposo. Entonces sí, con eso sí lo crecí escuchando mucho. Oye, comentas esta parte de tu escuela, que eran legionarios. ¿Nos puedes platicar para quien no conoce eso? Cuando me lo dijiste yo, ¿y qué es eso? ¿Qué Okey, son los legionarios? los legionarios es una rama, una parte de la religión católica, católicos romanos. Sin embargo, los legionarios de Cristo se autodenominan los millonarios de Cristo. Son una legión, eh, bastante fuerte, con bastante influencia en la religión en México, también, con muchos, lazos con el Vaticano. Si nosotros teníamos, misas privadas con el Papa, nos cerraban la basílica para que nadie pudiera entrar, solamente los legionarios. Entonces, éramos una rama de la religión católica romana bastante, privilegiada, bastante clasista. Fue fundada por el padre Maciel Maciel, que, pues, después descubrieron y se supo que es una de las redes de pedofilia más grandes que hubo, y donde más casos de encubrimiento hubo, y donde más casos lamentables, y en donde, pues, claro, el dinero y ellos y el poder que había, la gente que había dentro de los legionarios callaban medios de comunicación. Digo, al final, pues, el hijo de Azcárraga no era tu compañero. Entonces, claro que Sí, tenía. no iba a salir en Televisa los abusos por parte del Papa, digo, por parte del padre Maciel Maciel y de todos los padres, ¿no? Que ya también hacían estos abusos. Y, pues sí, esos son los legionarios de Cristo.
Pero entonces era como una escuela, es como un colegio, pero con esa... La Legión, sí, somos muchos colegios, el Cumbres, Rosedal, Highlands, Oxford, Irlandés, Kilimanjaro, bastantes escuelas. O sea, tienen nombres diferentes, están por toda la República, en todo el mundo. Al final Ok, es una de las regiones más grandes que existen de los católicos romanos. claro. Oye, vamos a seguir un poquito adelante en tu vida. Creo que vamos en una línea de tiempo. Mientras estabas en los legionarios, porque eso fue a la par de muchas cosas en tu vida, fue que tienes un tema por primera vez de TCA, Ujú. ¿cierto? Sí, mi trastorno en la conducta alimentaria empecé a desarrollarlo a los 15 años, más o menos, 14, 15 años, y me internaron en la clínica a los 20. Entonces sí, estuve 5 años, la mayoría en la prepa. Fue justamente como en donde más desarrollé y se me metió la parte del trastorno de la conducta alimentaria. Yo tenía anorexia restrictiva y purgativa también. Entonces sí, fue en esos años justamente de mi prepa. ¿Y todo esto había estado influenciado justamente por los legionarios? Pues mira, no influenciado por los legionarios, pero sí, en nuestra escuela, ya yo venía de una escuela que era el Cumbres Toluca. Era una escuela como muy chiquita. De hecho, nosotros fuimos de las generaciones que iba como abriendo. Mi hermano fue el que iba abriendo como todos los años. Em, y de ahí nosotros nos fuimos. Bueno, ahí en el Cumbres Toluca era todavía una escuela tan chiquita que no podían ser dos escuelas hombres-mujeres, porque sí, de hecho, las escuelas de los legionarios no son mixtas. Es colegios para mujeres y colegios para hombres. Em, y yo ahí todavía, pues, todavía convivía, ¿no? Con hombres, todavía teníamos esta educación todavía un poco mixta. Sí, evidentemente nos trataron de separar de que allá el patio de los hombres y acá el patio de las mujeres. Y ya sabes, como que para que no tuviéramos tanta cercanía, la clase A y la clase B, que bueno, el salón A y el B, la de mujeres y el B de hombres y todo eso. Sin embargo, todavía en la parte de la alimentación, y yo como lo recuerdo, nunca fue como tan marcado como esta idea o que te reforzaran tanto la idea de que las mujeres tienen que vivir a dieta, las mujeres tienen que, digo, eso evidentemente yo en mi familia lo escuchaba demasiado. Sin embargo, no era tan reforzado en la escuela, en la cafetería, pues, había de todo, ¿no? De comer, que si la maruchan, que si las tortas, los chilaquiles, ya sabes, como que todo eso. Sin embargo, cuando entro yo a la prepa en el Rosedal aquí en Vista Hermosa, ahí sí estaba muy marcado en la parte hasta el fondo, ¿no? Donde menos vieras toda la parte de golosinas, papas y todo eso. Y llegabas y en la barra, así donde pedías todas las ensaladas, había barra de ensaladas, o sea, como mucho más discurso, evidentemente, que aparte en una escuela de puras mujeres. Y ahí sí yo empecé a llenarme mucha más de información, de reforzamientos, híjole, si te estás comiendo las papas, eras la niña a la que decían de, güey, ¿por qué estás comiéndote unas papas y no una ensalada, no? Entonces, o como, pues sí, nuevamente las que terminamos comiendo como papitas o ese tipo de cosas, pues éramos las que a lo mejor teníamos ya desde genética o el privilegio de ser mujeres delgadas. Y entonces era como de, tú porque puedes, o ella porque, wow, ¿no? Era como, ¿cómo puede estar así de delgada y comer papas en el recreo, no? Entonces sí lo reforzó. Sin embargo, la verdad es que a mí el tema de las redes sociales fue más que las redes sociales, los medios de comunicación, el como que todo lo que había alrededor de los medios de comunicación, la época de la extrema delgadez, de Abercrombie& and Fitch, de todo eso. Evidentemente, sí, en la escuela, con mis compañeras, sí llegábamos mucho claro, ¿no? Nos íbamos a Houston de shopping y a ver, ¿y cuál es tu talla de pantalones de Abercrombie& and Fitch? Y claro que la más alabada era la que entraba en el triple cero, ¿no? Triple XS. Entonces sí, claro que hubo mucho reforzamiento en la escuela, en que esos años en donde empecé a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria, fue rodeada de muchas mujeres. Sí, sí siento que sí influyó un poco. Ahora que te especialistas tanto en esto, ¿consideras que este tipo de trastornos de la conducta alimentaria se ven muchísimo más en
clases más altas, como lo es en los Legionarios de Cristo? No, siento que en ambas clases existe esa presión por lo que, por el ideal de delgadez. Sin embargo, sí, en clases sociales altas tienen un poco más de acceso, siento, a medios de comunicación en ese entonces, ¿no? Los medios de Mm. comunicación, evidentemente, en ese momento no, una persona de clase baja, pues no podía comprarse unos pantalones Abercrombie and Fitch en Estados Unidos, ¿no? Y aquí no había en México todavía ni Abercrombie, ni Aeropostal, ni Aerie, ni nada de esas marcas todavía, pues tenías que irte a Estados Unidos a comprar. Y eran marcas que evidentemente en esa época, en los 2000, reforzaron demasiado los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia. Entonces, sí siento que en esa época em, personas que tuvieran este privilegio o este acceso podían estar un poco más cercanos a este discurso del ideal de extrema delgadez. Sin embargo, a mí sí me tocó ver a muchas personas que si la hija de la persona que trabajaba en casa en Valle Bravo fue, creo que recuerdo que Andrea fue la primera persona justamente que yo tuve como el conocimiento de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. La mamá de ella trabajaba en casa de mis abuelos, de su casa de descanso en Valle de Bravo, y ellos le pidieron ayuda a mis abuelos de, oye, ¿sabes qué? Mi hija está muy mal, vomita demasiado, se provoca el vómito y laxantes, todo esas cosas, que en ese momento pues había muy poca información, nada más anorexia, bulimia vomitaria, ¿sabes? Como que eso. Y me acuerdo que estuvo muy grave, yo estaba muy chiquita, la verdad es que me acuerdo muy vagamente, pero fue como el primer acercamiento que yo tuve a trastornos de la conducta alimentaria y no fue en clases altas. Sin embargo, siento que las personas que más tienen acceso a desde recuperación, tratamiento, incluso información de poder decir esto que estoy viviendo es un trastorno de la conducta alimentaria, sí son personas que pues de clase un poco más alta. Sin embargo, siento que la desinformación hace que no sepamos cuántas personas hay, Realmente lo ¿no? están. Realmente lo están viviendo en clases más bajas. Claro, porque ahí no hay estadísticas, no llegan los, ¿cómo se llama? Los Sí, hacerle los del INEGI, por ejemplo, sí, ¿no? Que ¿cómo se ahorita llama? este, híjole, Empieza con ese, no, según yo. ¿Cómo se llaman los del INEGI? Las pues las encuestas que las hacen, ¿no? encuestas, Ajá, ajá, ajá. X. Exacto, sí, no llega tanto. Entonces, y más en ese entonces, ¿no? En ese entonces que todavía había demasiada desinformación. Yo cuando entré a la clínica todavía me tocó DSM-4, el libro de DSM-4 para la Mm. gente que no sepa es el libro de donde están los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. Y en el DSM-4 todavía, por ejemplo, para tener anorexia tenías que tener amenorrea. Entonces ahí descartabas que que hombres o personas no menstruantes Mm. pues no pudieran tener anorexia, ¿no? Entonces solamente, básicamente, mujeres o personas con útero o personas menstruantes eran personas que te podían tener un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria Y o de una anorexia. todo eso ya se actualizó en el DSM-5. En el DSM-5 se actualizó un poco, ahí va, ahí va. Okey. Ahorita todavía hay muchos cambios que se tienen que hacer, todavía se sigue hablando de peso arriba o abajo del normal, y sí, con la palabra así, normal, te lo estoy diciendo textual. Entonces todavía hay algunas cosas, pero a mí sí me tocó mucha desinformación acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, ya el primer recurso que te dan no es un internamiento. En ese entonces sí, el primer recurso era internarte. Ahorita ya existen pues, tratamientos ambulatorios, tratamientos de día y de noche, ¿sabes? Como que todo eso ya existe. Ahorita la primera opción no es un internamiento, a menos que la persona esté en riesgo en que su vida esté en riesgo. Y te empezaste a involucrar a raíz de que tú misma viviste un trastorno. Pues mira, me empecé a involucrar en tema de los trastornos de la conducta alimentaria en pandemia. Yo, mira, para que entienda un poco la gente en mi línea del tiempo, yo tuve anorexia desde los 15 años hasta los 20. A los 20 entré a la clínica Rehabilitación. de rehabilitación. Salí prácticamente casi cumpliendo 21.
De ahí estuve un tiempo en recuperación, estuvo bastante bien, como que ahí la verdad es que viví con mucho privilegio desde que todavía las redes sociales no eran lo que son ahorita, todavía no habían historias en Instagram, todavía había muy poco posteo, todas las cosas que habían en redes sociales era Facebook, las fotos, o sea, como que sí había, Sí. pero todavía no como es ahorita, me explico, no TikTok, no tanta información respecto a eso, o el acceso a las dietas y todo eso, todavía nosotros, sí digo, en la escuela, me acuerdo perfecto que nos era de irte a buscar las revistas de la Cosmo y todas esas que te venían con la revistita, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas en verano, por ejemplo, que venía de que la revista La Cosmo con su revista adicional de cómo tener el cuerpo de verano. Y era literalmente una guía de una anorexia. Te decían cómo dejar de comer, cómo quitarte el hambre, cómo hacer las dietas más restrictivas. Y era, yo en mi caso, no tenía el acceso a, bueno, pues a los 15 años voy a la tenía que ir, ¿no? Por ejemplo, al centro comercial en donde estuviera un Sanborns a comprarme la revista y saber qué inventarle a mi mamá de por qué me iba a comprar, porque evidentemente, pues era, pues, ¿en qué te Claro. estás gastando el dinero, no? A los 15 años no tienes realmente que gastar dinero. Y entonces era como de, bueno, sí, porque vamos a ir al cine y vamos y tal, y a lo mejor no me compraba las palomitas para poder pagar, y entonces entre 2 amigas compramos la revista y en el recreo nos pasamos todas la revista, así. Era muy así. Y ahorita agarras TikTok y le pones dieta y ya te salió aparte de 25 opciones de dietas, ¿no? Entonces, no había, o sea, todavía te costaba un poco llegar a esa información. Entonces, cuando salí de la clínica, todavía me tocó un poquito de descanso de ese tipo de cosas, de tanta información y de tanta desinformación también. Y de ahí yo empecé a dedicarme mucho al deporte, que fue una de las cosas que a mí nadie me enseñó, todavía en la clínica, todavía no teníamos tanta información respecto a que el ejercicio podía utilizarse de manera compensatoria. Entonces, para mí el escape fue increíble cuando descubro el ejercicio, lo descubro por una amiga que aparte era modelo, y que yo decía, güey, ¿cómo eres modelo y en las tardes te comes sin el mínimo de culpa unos Doritos y después unos Chetos y después tal? Y yo decía, no, güey, ¿cómo le haces? No, pues es que yo tengo mi entrenador personal, mañana entreno y ya no hay problema. Y entonces ahí me dieron el primer acercamiento al ejercicio como una manera de compensación, porque claro, la única manera en la que yo encontré en ese momento todavía para comerme yo, por ejemplo, una bolsa de Chetos o una bolsa de Doritos, yo tenía que tener demasiado, estar sumamente en un estado anímico y mental específico para que no me desentonara o no me desencadenara una crisis. Entonces, yo tenía que haber tenido el mejor día, el bla, 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 o sea, todo, y decir: "Hoy sí me puedo atrever al reto que es comerme una bolsa de papas". Yo en el momento en que descubrí que podía irme al gimnasio 2 horas y hacer cardio 1 hora y después hacer pesas, y que eso me quitaba el temor de subir de peso, y eso me daba el permiso de poder comer lo que yo quisiera. Entonces, me empecé a meter mucho, mucho, mucho al ejercicio, aparte, en ese entonces todavía tenía el alcohol, pues, tomaba, pero tomaba, de ciertas cosas y como justamente, ¿no? Como esta idea que yo tenía de estas calorías vacías, ¿no? Que es el alcohol. Y entonces todavía me daba mucho miedo. O sea, saliendo de la clínica todavía caminaba en puntitas, ¿me explico? Así de que, híjole, sí voy a tomar esto, pero tampoco tanto porque esto me puede desencadenar que mañana quiera dejar de comer porque tomé y yo sé las calorías que me estoy tomando. Y entonces como que dejé de salir mucho, tampoco me podía desvelar, o sea, como que tenía muchas cosas que tenía que hacer, si me desvelaba, tenía que tener otro alimento, o sea, tenía mis horarios para comer, mi horario de desayuno, snack, de comida, de snack, de cena, y si yo me salía a la calle en la noche, entonces tenía que tener otra cena, y entonces yo prefería, en lugar de cenar otra vez, Ya prefería dormirme irte. temprano, ya sabes, y no salir, y decía: "No, bye". Entonces me empecé a meter muchísimo en el ejercicio, mucho, mucho en el ejercicio. Oye, pero perdón, antes de eso, ¿estuviste un año en la clínica? No, estuve casi 4 meses. Okey, okey. Estuve de noviembre 2011, no, noviembre 2012
a febrero 2013. Ok, es que como dijiste que entraste de 20, pero saliste de 21, ¿no? Pero Sí, ves entraste que de 20 a la salí mitad. una semana antes Ya. de cumplir Ya, 21. ya. Ajá. ¿Y cómo es estar en una clínica de rehabilitación de TCAs? ¿Por qué saliste con tantos hábitos como tan diferentes? Híjole, es durísimo. Yo creo que ha sido de una de las cosas más duras que he vivido, que he atravesado. Más que nada, a mí lo que me pesó mucho al principio, evidentemente, yo no entré por voluntad, yo no entré aceptando, o sea, se aceptaba en ciertos momentos, como que hacía ciertas cosas que no estaban bien. Sin embargo, obviamente hubo un mal manejo en el diagnóstico cuando llegué a la clínica, porque evidentemente fue, bueno, es que tú no tienes anorexia. O sea, no te podemos poner en una anorexia porque no cumples todos los requisitos, todos los, ajá, todos los criterios diagnósticos de una anorexia, justamente porque en ese entonces era la menorrea, el peso bajo y bla, bla, bla. Yo ya en ese momento mi cuerpo, de tantas recaídas que tuve en esos 5 años, de que recaía y que no, y que todo eso, mi cuerpo ya empezó a resentirlo mucho, entonces empezó a hacer reservas de grasa. Entonces, digo, yo jamás estaba ni gorda, ni mucho menos, pero yo no estaba en un peso abajo del normal, que es el que mencionan ahí en el DSM. Entonces, yo como no tenía ese infrapeso, yo, pues, a mí me dijeron: "Bueno, es que, todavía vas a hacer estás diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria no especificado". Entonces, pues, para mí en ese momento, cuando me dieron ese diagnóstico, yo fue: "Bueno, pues, ¿qué hago aquí?", ¿no? O sea, pues, ni siquiera tendría que estar yo aquí. Entonces, les costé mucho. Yo traía muchos, muchos rituales, los cuales, pues, estos rituales son estas conductas obsesivas y compulsivas, literalmente TOCs, que se hacen con la comida alrededor del peso, ¿no? Para tratar de mantener el peso bajo, yo traía demasiado. O sea, yo estaba, mentalmente, justamente de venir en una familia sumamente unida, de intentar de todos los días cenar juntos y cómo te fue en el día, cómo tal, y todos compartir cómo nos fue en el día y así. Para mí era el peor momento de mi vida porque era, puta, no puedo todos los días tener una excusa de por qué no voy a comer. Porque aparte, evidentemente, mi mamá era es muy controladora. Entonces, eh, para mí el hecho de, yo no tenía esta libertad que muchas personas tenían y que muchas personas compartían en estos, blogs que había, estos blogs de Ana y Mía, estos blogs en la deep web. A mí me costaba mucho. A mí me costaba que me revisaban, ¿no? Todas las búsquedas que yo tenía en internet. Entonces, yo tenía que hacer, demasiadas cosas para que no me cacharan lo que estaba haciendo. Entonces, yo empecé a desarrollar que yo no podía no cenar, ¿no? O sea, porque, pues sí, un día le puedo decir a mi mamá: "Hoy me siento mal", pero no le podía decir 2 semanas seguidas: "Me siento mal". Claro. Y en mi casa no había el hecho de que yo cenara sola, no había el hecho de que, bueno, yo cené, no. O sea, tenemos el momento de cenar como familia. ¿Y solo la cena? La comida con mi mamá, pero la cena con mi papá. O sea, ahí era como Todos. con todos. Exacto. Entonces, pues no, ahí era el aprender a esconder comida. Empecé, evidentemente, a tener muchas agresiones físicas. Me empezaba mucho a golpear para liberar, obviamente, la ansiedad que yo sentía por comer o porque pues no podía no comer. Evidentemente comía muy poquito, pero pues no podía tener una restricción como yo la quería tener y como evidentemente estaba mi anorexia, que era una anorexia muy restrictiva. Entonces era una anorexia muy restrictiva en donde yo, si vivía sola, que fue cuando me fui a vivir a España, pues podía pasar 3 días sin comer, ¿no? Sin probar un solo alimento. Y eso jamás lo podía hacer con mi familia. Entonces, sí llegué a la clínica con muchos rituales, con muchas ideas, em, mucha con mucha sabiduría de cómo manipular también. Entonces, yo intentaba, perdón por la palabra, pero hacerme pendeja a todas, y claro que me llevaban 10,000 pasos adelante, ¿no? Ya ves que es la mejor clínica que hay en América Latina de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, de América, porque ni siquiera en Estados Unidos hay una clínica parecida. Entonces, Está claro aquí que en me México. llevaban, Está aquí en México. en Monterrey, sí, comenzar de nuevo en Monterrey. Y
y me costó, o sea, me costó porque intentaba yo de todas las maneras y siempre me cachaban, ya sabes, o sea, tipo la primera vez que yo llegué a la clínica, el día que entré a la clínica, me dijeron, bueno, pues para la hora de la comida tú todavía no tienes como tu menú, ¿qué quieres? Te podemos dar una ensalada o te podemos dar un sándwich. Y yo lo primero que dije, pues yo un sándwich. Y entonces al final fue como de, como que tierna, ¿no? ¿No? Que escoges el sándwich para que pensemos que no estás tan mal. Mm. Y yo, así, igual, y yo, güey, ¿cómo supo? ¿Verdad? Y yo, de qué puta, ¿cómo lo supo? sí, Ya sí. sí, claro, si ven que me como un sándwich sin bronca, pues Te van a van a pensar salir. que, claro, van a decir, no, esta niña no tiene nada. Todo iban 10 pasos adelante de mí, 10 pasos adelante de mí. Pues qué bueno. Fue muy fuerte, sí, pero a mí creo que la parte de mi familia, de verlos, evidentemente, pues mi mamá iba prácticamente cada fin de semana. Mi mamá se mudó básicamente a Monterrey, ¿no? O sea, mi mamá iba de jueves, porque si el viernes tenía visita y sábado, y entonces iba de jueves a domingo. Ya sabía todo, la conocían en el aeropuerto, en el hotel, en el Safi, ya era así de que llegaba y era así como, hola, Yola, casi, casi, ¿no? Porque pues sí, a partir de la primer oportunidad que me dieron de tener visitas presenciales, mi mamá no hubo un fin de semana que no estuviera ahí. O sea, yo tenía amigas que decían, no, pues es que este fin de semana, pues sí, no, mis papás no van a poder venir porque tienen una comida o porque tienen una boda o porque tienen un compromiso, lo que sea. Mi mamá se dedicó a mí al 100%, a mi recuperación al 100% en ese momento. Y aparte de todo, yo pasé Navidad y Año Nuevo en la clínica. A mí no me dejaron salir, a las otras 2 chavas con las que yo entré el mismo día, a ellas las dejaron salir con su familia, irse de vacaciones, irse unos días de descanso prácticamente, que evidentemente no es descanso porque son pruebas, ¿no? Llegas, les entregan todo un manual de cómo tienen que darte comer, las horas, de todo así, súper estricto, pero tú regresas, ¿no? A la clínica y platicas de cómo te fue en ese mini ensayo de cómo te va a ir afuera. A mí me dijeron, no hay manera que te podamos dejar salir porque te hacen como un tipo de no diagnóstico, como que hacen un cálculo de, ok, si tú sales de la clínica, ¿en cuánto tiempo puedes recaer? Si recaes en menos del tiempo que te van a dar para salir, pues evidentemente no te dejan salir. Y me dijeron, a ti, tu pronóstico de una recaída es de 2 horas. Y yo ya llevaba 2 meses ahí adentro. Entonces a mí eso me partió ver a mi abuelo. A mí o sea, mi familia sufrió, mi mamá sufrió, mi papá sufrió en ese momento, mi abuela, que estaban ahí los 4. Pero el que yo recuerdo a mi abuelo, más que nada, mi abuelo, pues, ser una persona digo, todavía vive, pero ya no mide lo que medía antes. Mi abuelo era una persona de casi 1,90. Imponía demasiado. O sea, mi abuelo energéticamente y sigue imponiendo. O sea, donde llega es, ¿sabes, no? Y verlo llorar. O sea, verlo que cuando me vio lloró, que cuando me vio me pidió perdón, em, me partió. Sí, sí, yo recuerdo que sí, de estar en Año Nuevo, escuchar en la tele, porque yo ni siquiera quise ver la tele con las chavas con las que estaba encerrada en ese momento, eh, escuchar las campanadas y yo solo estar en mi cama viendo como que la ventana y decir, güey, o sea, qué carajos? O sea, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? Y, y a partir de ahí, em, y digo, por otras razones, a mí me habían ya dicho, ¿no? Así de, güey, ya no tenemos idea de qué manera hacerte entender que estás muy mal. O sea, que me enseñaron todo, ¿no? De, güey, estás mal de aquí, acá, acá, acá. Pues yo prácticamente me habían dicho que pues iba, que podía ser infértil, ¿no? Porque mis ovarios estaban hechos pasita, ¿no? Prácticamente no tenían vida. Y todo eso a mí me choqué mucho. O sea, me choqué mucho el hecho de estar ahí encerrada, de decir, puta, llevo 2 meses aquí, me decían, güey. O
sea, tu familia ha gastado, y me decían el número, ¿no? De No te imaginas. tanto. Sí, claro, el mes te costaba más de 500,000 pesos, ¿no? Y yo llevaba 2 meses y me decían, güey, tu familia ha gastado esto y no has hecho nada. No has avanzado nada. Porque si tú sales, recaes en 2 horas. Y lo único que haces es intentar vernos la cara, ver de qué manera nos ves la cara. Pero pues sales y te mueres, ¿no? No te podemos sacar porque te mueres. Te los mueres allá afuera. Todo lo que Y te enseñaron te hicieron estudios. muchos estudios, muchos. Sí, me hacían estudios todo el tiempo. Prácticamente llegó un momento al principio que nos hacían básicamente pruebas de sangre un día sí y un día no. Todo, de corazón, del la osteopenia, de todo, todo, todo. Y te enseñaron todos estos estudios. Sí, Y estabas muy mal por no comer. claro, sí. Sí, está muy, muy grave, sí. ¿Qué tenías de todo esto? Pues mira, tuve de todo, como te digo, tuve aparte de amenorrea, tenía pues eso, mis ovarios estaban así hechos pasita. Tenía Tú eras súper un- joven, tenías 20 años. tenía 20 años. Tenía arritmia, tenía obviamente problemas gastrointestinales, todos que quieras, ¿no? Intestino perezoso, tenía eh, principios de osteopenia, que pues es antes de la osteoporosis. En los dientes me acuerdo que también tenía. em, Sí, o sea, todo lo que te pasa por no comer, o sea, genuinamente es muy grave. sí, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Sí, 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 es muy grave la inanición. Y saliste después de la clínica, estuviste un tiempo en recuperación y después, ¿qué sucedió? Empecé a meterme justo a la A parte lo del del ejercicio. ejercicio. Y aparte que pues empecé a comer mucho, ¿no? Entonces empecé a comer más. Y Te entonces fuiste era, al güey, extremo contrario. no, pues, no, y no hablar de comer mucho, hablar de pues mi cuerpo lo pedía, ¿no? Porque hacía mucho ejercicio, empecé a hacer mucho ejercicio. Empecé primero pues que esto y el otro, y más porque mi cuerpo se recuperó. Mi cuerpo sí se recuperó, recuperé mis ovarios, ya dejé de tener la arritmia, o sea, todo. Mis huesos se recuperaron, entonces yo estaba perfecta. Entonces, que obvio, con la realimentación, con todo, ¿no? Y yo haciendo ejercicio, pues al principio me habían dicho, no, pues para ti va a ser prácticamente imposible hacer entrenamientos de alto impacto. Y claro que yo, no, ¿cómo? O sea, no, claro que voy a volver a poder y voy a tal. Entonces empecé otra vez a poder hacer ejercicio, de pasar de solo hacer yoguita y ciertos ejercicios como muy controlado. Empecé poco a poco a escalar de esto y esto y esto. Empecé a hacer triatlón. Y lo llevé a extremo de yo terminé en el equipo de la CONADE, literal, de siendo ciclista profesional. Entonces, a mí el ejercicio me volvió el apetito, básicamente, me volvió el miedo, me hizo que perdiera el miedo a la comida. Sin embargo, empecé a desarrollar esta obsesión por el ejercicio. Entonces, que pues prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, al final no estaba comiendo, pero al final el ejercicio se volvió la única herramienta que yo tenía de, ¿Sentirte bien? de sentirme bien. Aparte que evidentemente para este entonces ya fue justo cuando salí de la clínica, que fue todo lo de mi papá. Sí, mis papás se divorciaron. Entonces para mí fue una época muy difícil en donde la única manera de expresión emocional que tenía era el alimento, digo, el ejercicio. Entonces, sí, regresando a tu pregunta de cómo fue que empecé a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, fue cuando me doy cuenta, yo sabía que en el momento en que una de las conductas que yo estaba haciendo me causara ansiedad no hacerla, era un foco rojo. Y justo cuando empezó la pandemia, mi entrenador, en esos momentos ya seguía siendo ciclista profesional, mi entrenador me dijo, güey, pues es que ahorita te tengo en un punto muy alto de tu entrenamiento, muy, muy fuerte, estás haciendo ya entrenamientos muy fuertes. Me dijo, ahorita, lo último que va a regresar, que aparte pues no sabemos nada, no sabemos qué onda con la pandemia, no sabemos nada, literal. Lo último que van a regresar son los eventos masivos. Entonces, para que vuelva a ver ahorita, primero, pues que si la escuela, que si van a regresar 1000 cosas más antes que nos dejen hacer un evento de ciclismo. Entonces, en lo que sabemos qué onda, date un mes de vacaciones.
prácticamente va a ser tu off-season, ahorita no hagas nada de ejercicio. Y yo no podía. Yo me subía a las 11 de la noche. Todo el día tenía demasiada ansiedad por hacer ejercicio y me subía aunque fueran 20 minutos a la bici a darle, que sentía que ya y ya. Y lo peor de todo fue cuando me di cuenta que si no hacía el ejercicio y que me empezó a dar mucha ansiedad por comer, porque evidentemente mi cuerpo, pues mi metabolismo era una locura, ¿no? En ese momento la cantidad de calorías que consumía eran una locura. Y pues mi cuerpo no fue como de, bueno, de un día a otro dejaste de hacer ejercicio, pues bueno, voy a dejar de pedirte esta cantidad de alimento, esta cantidad de alimento. Y entonces a mí me daba demasiado miedo comer tanto y entonces empecé a restringir otra vez y ahí fue cuando me caché y dije, no, esto está muy mal. Yo sabía, una vez que yo siempre he pensado que una vez que te quitas esa venda de los ojos o que ya sabes alguna cosa, el no hacerlo, tú sabes que lo estás haciendo súper consciente, ¿no? Ya yo me había quitado de los ojos y yo sabía que si dejaba de comer, lo estaba haciendo sumamente consciente. Entonces a mí me generaba demasiada culpa. Evidentemente del miedo, aparte de recaer otra vez en una anorexia, pero yo supe que ese era un foco rojo y otra vez no regresé. Hablé con mi terapeuta y le dije, está pasando esto. Aparte que ella evidentemente me había dicho que no tenía permitido entrar al equipo de la CONADE y yo salí ese día de terapia y dije, bueno, pues hasta aquí llegué, bye, gracias, Mayra. A ver, literal dije, bueno, pues si no me dejas, yo voy a hacerlo, claro. No, y nada más dejé de ir con esta terapeuta, simplemente dejé terapia. Empecé, obviamente, digo, yo tenía mi terapeuta, mi psicóloga, pero es psicóloga deportiva. Evidentemente, de trastornos de la conducta alimentaria no saben absolutamente nada. Y pues sí, iba al psicólogo, pero pues iba al psicólogo deportivo, no a hablar de mis competencias, de mi estrés en el ejercicio, de mis crisis que me daba, de todo eso, ¿no? Jamás del peso, no, Claro. eso nunca lo abordé hasta que pues sí, ¿no? 2 años después. Y yo, hola Mayra, pues te acuerdas que me habías dicho que no entrara al equipo, pues mira, sí entré y creo que se me salió de las manos, ¿no? Y sí, evidentemente, pues regresé otra vez a una recuperación que evidentemente pues fue un poco como estar otra vez en una clínica, porque aparte fue al inicios de pandemia, entonces fue como un No puedes poco salir. loco, sí fue un poco loco ese trip. Sin embargo, en ese entonces quería yo hablar de todo lo que estaba viviendo. Y evidentemente, pues que en ese entonces empezó a crecer mucho todo lo de los podcasts y empezó, ¿no? Que se regalan dudas y qué tal. Y entonces yo me acuerdo que empecé a querer buscar mucha información, aparte que en la pandemia, al principio de la pandemia hubo una sobreinformación de todo, ¿no? Todos queríamos hacer cursos de todo, meternos a de 1000 certificados, o sea, ocupar todo el tiempo que teníamos para hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y entonces yo en ese entonces dije, bueno, a ver, pues me voy a poner a escuchar cosas de TCA, ¿no? Pues para que me ayude ahorita ya mi recuperación, digo, al final ocupar estas redes sociales para mi recuperación. Empecé a querer buscar contenido, había muy poca gente que hablara de trastornos de la conducta alimentaria, y si había gente que hablara de trastornos de la conducta alimentaria, eran especialistas. Y eran especialistas que te hablaban de términos y de cosas que yo decía, bueno, ok, es que esto ya lo escuché en la clínica. No, quiero que alguien Real. que me diga y que me entienda lo que estoy sintiendo. Me explico, no que me diga, que me dé herramientas de cómo quitarme eso. No, que alguien que me diga, lo he vivido. Entonces, me acuerdo que encontré en Se Regalan Dudas un podcast que ni me acuerdo quién fue. Según yo no me acuerdo. Pero era así como una famosa y habló de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo me acuerdo que la escuché y dije, ok, o sea, sí, hay buena información. Sin embargo, yo como una persona que hoy sé muchas cosas que se hacen dentro de un trastorno de la conducta alimentaria, me sentiría como una loca, ¿no? Porque, no manches, o sea, como que si es esto, no, pues es que yo hago, güey, otro nivel de cosas. No lo Y eso no describió. lo describí ahí. No, algo que escribía Se Regalan Dudas y desde mi mail personal, así de, hola,
digo, yo no soy profesional, yo no sé tal, pero pues yo quisiera darte mi testimonio, que la gente que está allá afuera puede identificarse con lo que yo sentía con estos pensamientos de mutilación. O sea, me explico, de mutilación, no sé, como que cosas duras y densas de trastorno de la conducta alimentaria. Me acuerdo que me contestaron, ay, sí, muchas gracias, luego te hablamos. Y yo, bueno, Ujú. y yo, pues lo voy a hacer yo. Y entonces así fue como yo empecé a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, pero yo empecé a hablar específicamente de mi experiencia. Así fue como empecé. Empezaste a compartir tu experiencia en redes y Así, empezaste a crecer de seguidores. muy, digo, rápido dentro de lo que cabe, que pues yo tenía un nicho muy cerrado, ¿no? Justamente personas con trastornos de la conducta alimentaria o personas que tuvieran algún familiar con trastornos de la conducta alimentaria. Pero sí, sí empecé a ser muy conocida y pues al final terminé siendo como la activista más importante, ¿no? Influyente en trastornos de la conducta alimentaria. Em, y sí, justamente, pues, sí, hice un diplomado. O sea, me empecé a hacer yo, o sea, como que empecé a tener muchas ideas. Dije, no, pues voy a empezar a juntar a profesionales de salud que me guste cómo hablan, decirles que las voy a meter en mi directorio. Y entonces empecé en un directorio en mi página web que yo hice, así toda linda, yo así mi página web desde cero, ya sabes. Hice el directorio, empecé yo a como a contactarme con profesionales de salud. Después los profesionales de salud empezaron a ocupar mi plataforma para vender sus cursos y talleres, me daban una comisión. Entonces yo empecé a meterme, me empecé a meter yo a cursos, me empecé a meter a todo, hasta que sí, terminé diciéndoles, oye, si hacemos, hice un foro, el primer foro internacional de trastornos de la conducta alimentaria, con enfoque no pesocentrista, el primero en el mundo literalmente. Estuvo impresionante porque aparte pues empecé a recurrir a muchas herramientas que teníamos en pandemia, que era que todo era online, ¿no? Que antes no habían foros y ese tipo de cosas online, no, era como el foro de tal, de medicina y pues en un lugar, ¿no? Y entonces los Presencial. profesionales de salud van. Y aquí era como de, wow, es que puedo juntar gente y profesionales de salud de España y de Sudamérica y de acá y de tal, tal, tal. Entonces es un gran foro. Después dije, pues sí, si hacemos un diplomado, desarrollé un diplomado, se lo vendimos a la UADY. No, hice mucho dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Em, me gustaba mucho hablar de ese tema, la verdad. Ahorita ya no hablo, pero sí me gustaba. Ahorita vamos hacia el contenido que hablas, pero me gusta que estemos hablando de este tema porque quisiera que vayamos a los conceptos más básicos, ¿no? Ujú. Ahorita que me estabas contando, yo tenía una duda de acerca de si todos los trastornos de la conducta alimentaria son necesariamente centrados en el físico. No. Ok, entonces, ¿nos puedes definir qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, mira, los trastornos de la conducta alimentaria son básicamente, es una expresión emocional que tenemos en donde básicamente, hablando justamente de tu tema, que es el trauma, es una mente. Yo me encanta no hablar desde la, y te voy a hablar y te podría decir la definición del DSM, ¿no? No, a ver, aquí, para que una persona entienda básicamente una mente de un ser humano, llega a un punto en el que es incapaz de procesar tanto dolor, tanto trauma, y la única manera o la manera que tuvo de expresar esa, esa angustia emocional es a través de la comida o a través de ciertas conductas con la comida. Entonces, va a ser mucho más allá del físico. El físico, evidentemente, va a ser un refuerzo, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, para mí, por ejemplo, cuando tuve mi trastorno de la conducta alimentaria, porque es multifactorial, tiene muchos factores que van a hacer que una persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria, desde factores familiares, biológicos, genéticos, ambientales, de todo, ¿no? Entonces, muchos, muchos factores. Sin embargo, a mí el factor de haber crecido en los 2000, junto con este auge de la extrema delgadez que hubo, de la llegada de las redes sociales y todo eso, a mí todo eso sí fue uno de los factores, pero fue un factor. Entonces, claro que va a haber ciertos refuerzos, ¿no? Y
esta obsesión y esta alabanza de la delgadez y este repudio de los cuerpos gordos van a hacer, evidentemente, que sea un refuerzo. Sin embargo, yo, por ejemplo, tuve una recaída de anorexia en el 2023, después de que una de mis mejores amigas se intentara suicidar, y a mí me tocó todo, todo, desde el mensaje de despedida, el mensaje de estoy llena de sangre, el 911, la ambulancia, urgencias, hacerme responsable. Yo firmé el acta responsiva en el hospital por ella. Entonces yo esa angustia emocional que sentí en ese momento, eh, desarrollé después otra vez, dejé de comer, pero ni siquiera fue por el físico. El Ok. físico no tuvo nada que ver, fue por el estrés postraumático de esa situación y ese evento. A mí me desencadenó otra vez una anorexia. Entonces sí, claro que, que El físico influye. el físico influye, pero no es lo principal en un trastorno de la conducta alimentaria. Ok. ¿Y los trastornos de la conducta alimentaria son muchísimos? ¿No nos los Pues puedes sí, decir? existen varios. Está la anorexia restrictiva, la anorexia purgativa, la bulimia, el trastorno por atracón, el, mm, el trastorno de rumiación, trastorno de la conducta alimentaria no especificado, el trastorno, bueno, ahorita ya está la anorexia, ¿cómo le llaman? La anorexia La como de conducta baja frecuencia, como bulimia de baja frecuencia, y esto como que no cumples ciertas características, que es el tiempo o la frecuencia que se hace, entonces a ti te dan el diagnóstico de, tienes anorexia. Es que se me acaba de ir el nombre, pero es anorexia, eh, mm, oh, pues sí, no, la de baja frecuencia es bulimia y trastorno por atracón de baja frecuencia. Entonces ya hay muchos, que la pica, la rumiación, em, varios. Oye, ¿y cómo puede una persona empezar a diagnosticarse un trastorno de la conducta? O sea, ¿a quién tiene que acudir? ¿Cómo puede saber si tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo lo puede sospechar? Mira, si te hace ruido, es que sí. Es que probablemente hay algo que podamos Ok. arreglar respecto al trastorno de la conducta alimentaria o de tus conductas con la alimentación. Siempre he dicho una persona que dice, híjole, mira, yo hago esto, hermana, Sí. acude, ¿no? 100% con un profesional de salud. Evidentemente existen muchos cuestionarios que puedes encontrar, por ejemplo, en APTA, que es una de las fundaciones más importantes de trastornos de la conducta alimentaria. En Fundación APTA ya existe Mm. un cuestionario. Sin embargo, híjole, sí, el hecho de que te llame la atención y siempre acudir con un profesional de salud. Perdón, siempre acudir con un profesional de salud, ya sea un nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Pero luego, ¿no crees que es muy difícil encontrar a varios de esos profesionales que no sean pesocentristas, que no estén así muy alienados al patriarcado, o sea, que tengan todas estas perspectivas de género, de peso? Ujú. Es muy complicado encontrarlos. ¿A quién no puedes recomendar a alguien que puedan acceder a? Pues sí, mira, yo conozco a varios profesionales de salud que yo les confío mi vida, literal, que fue con las personas con las que llegué a trabajar, que fue con las que desarrollé el diplomado de introducción a los trastornos de la conducta alimentaria. Em, Pamela Basulto es extraordinaria. Ella Me es suena. médico. Sí, ella es médica, perdón, y aparte de todo, es especialista. Su especialidad es en nutrición clínica. Y aparte, evidentemente, trastornos de la conducta alimentaria. Después se metió a estudiar psicología. O sea, ella está picudísima, picudísima. La verdad, Pamela Basulto es extraordinaria porque aparte, pues ella te puede atender, aparte la parte médica y aparte la parte Claro. nutricional. Laila Gantuz Sansores es mi top también de psicología. Ella es psicoanalista especialista en trastornos de la conducta alimentaria y aparte especialista en adicciones y especialista en adolescentes. Entonces es buenísima para tratar em, con trastornos de la conducta alimentaria infantiles, que ahorita ya hay muchísimo. Ella es
extraordinaria. Ella como psicóloga y como psiquiatra a Nelly Capetillo. Nelly Capetillo es mi psiquiatra, es una joya. Es una joya. Ella está aquí, de hecho, en el ABC de Santa Fe. Y a Mayra Cecilia. Mayra ¿Es la psicóloga que primero le dijiste que vaya? es mi psiquiatra, sí, mi psiquiatra con la que estuve muchos años, muchos años desde que salí de la clínica. Antes de salir de la clínica, en una de mis visitas a Ciudad de México, yo tenía ya que tener mi equipo aquí listo y ella fue una de las personas que vi. En cuanto la conocí, dije 100%. Ella es psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, evidentemente, y es el especialista en 10,000 cosas, así, es también picudicísima, pero ella es cognitivo-conductual. Ok. Entonces sí me gustaba, sin embargo, yo ya quería irme un poquito más deep, un poquito más justo, ¿no? A el tema de mi familia, de mi papá, del divorcio de mis papás, de todo eso, y un cognitivo-conductual no se va a querer meter, ¿no? Güey, no, a ver, tenemos esto ahorita, ¿cómo ¿Qué lo vamos a hacer? trabajamos, no? ¿Qué vamos a hacer con esto que existe ahorita, no? No que no me importe qué te pasó a los 3 años, pero híjole, dime ahorita más bien cómo estás, dime las conductas y yo te doy herramientas para contrarrestar, ¿no? A lo mejor tanto la ansiedad, la depresión, lo que sea. Y yo ya me quería ir un poquito más adentro. Entonces, Mayra Cecilia, se me acaba de olvidar el apellido, no sé por qué. Es Mayra. Les dejamos aquí. ¿Nos pones Sí, todos los arrobas? les paso, ajá, pero ellas dos de psiquiatras son extraordinarias. La verdad es que a Mayra la trato de recomendar muy poco porque es tan buena que ella te va a dar cita en 6 meses. A mí, o sea, cuando son citas de por primera vez, híjole, a mí sí me daba citas de emergencia, pero Bye, sí, nada, demasiado. era demasiado querer hacer una cita y que alguien me dijera, no, me da cita de que en diciembre, ya sabes, y yo, sí, no, sí. Y lo sé que ella es muy buena, entonces, sí, Mayra, Nelly Capetillo, ella es también extraordinaria. Ella, aparte de ser psiquiatra, ella está súper metida en temas de trastornos de la conducta alimentaria y aparte especialista en niños y adolescentes. Entonces es psiquiatra infantil también, muy buena. Eso debe estar fuertísimo. Tener un hijo con un trastorno, la verdad es que también cómo le diagnosticas, ¿no? Supongo que si algo, lo mismo, si algo sospechas, pues ver a un profesional, pero qué difícil también debe ser para los padres vivirlo, ¿no? Sí, sí, hay muchos focos rojos, ¿no? Que los papás pueden ver, que yo siempre les he dicho en los cursos que yo daba y todo de prevención o de detección de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La desregulación emocional, cambios en el estado de ánimo, subida y bajada de peso, evidentemente una hiperfijación con su cuerpo, con su peso y con el de los demás. Son personas, niños también, que no dejan de hablar de comida, del cuerpo de los demás, de dietas, de ya viste ella, que realmente no salen de hablar de dietas, de cuerpo, de todo eso. Sí, esos son prácticamente los primeritos focos rojos, evidentemente, ¿no? Él sí los empieza a cachar en mentiras de que si comieron, si te empiezan a esconder comida y eso, que eso puede ser un poco ya como pues sí, te puede costar un poquito más de trabajo darte cuenta si tu hijo está escondiendo comida, por ejemplo. Claro, claro. Tú, por ejemplo, lo ocultabas también muy bien. Tú hacías todo lo posible para ocultarlo también. Sí, más que nada yo la manera en la que tenía para como liberar esta angustia emocional que yo sentía por la comida y esta culpa más que nada era con golpes, ¿no? Entonces me metía al baño a golpearme y me pegaba en el estómago, me jalaba, todo eso. Sí, yo lo llevé un poquito más, al físico. Ay, qué fuerte, qué dolor. Sí. ¿Te autoinfligías dolor para parar la ansiedad de la comida? Para castigarme, ¿no? Sí, más que nada, Por para haber decir como comido. por haber comido, sí. ¿Y siempre lo hacías? ¿Siempre que te comías? Eh, sí, muchas veces, sí. Sí, yo llegué a romperme la nariz. Sí, acabé en un quirófano, literal, por haberme comido una hamburguesa. Entonces, sí. Sí, lo llevé a bastante extremo, la verdad. Wow. Wow, qué fuerte y qué largo el proceso de sanación y supongo que también muy doloroso, ¿no? Sí, muy doloroso y justo a mí me gustaba mucho hablar de mi recuperación. Sin embargo, pues tuve que dejar, ¿no? De hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Esa es la primera vez que hablo de TCAs en mucho tiempo, como en 2 años. ¿Por qué tu contenido evolucionó de
TCAs a activismo corporal? Pues mira, primero, la verdad es que empecé a darme cuenta que había una parte, la parte como final de toda esta etapa de recuperación de una persona de un trastorno en la conducta alimentaria, normalmente como que la parte más difícil era la parte de entender los cambios corporales, la parte de entender que pues a lo mejor tenías que soltar este ideal de, híjole, los cuadritos, me explico, o sea, como que el soltar esa parte, ese control sobre tu peso y tu cuerpo, era lo que más le costaba a la gente. Y sí, y literalmente personas que especialistas en trastornos de la conducta alimentaria te lo manejaban casi, casi como la recta final, ya sabes, ya en, güey, ya si logras pasar esta parte de liberar la parte de tu cuerpo, la parte sí, de cómo se va a ver tu cuerpo, y empezarlo a respetar, empezarlo a, más que amar, ¿no? Porque a mí perdón, pero me cagan esas palabras de sí, amo mi cuerpo y la madre. La verdad es que para mí, para una persona que llegó a terminar en un quirófano, ¿no? Por haberse golpeado la nariz con una bolsa de hielos, por haber comido una hamburguesa, a mí que me dijeras vas a amar tu cuerpo, decía, güey, no me hagas esto. O sea, no me hagas esto y no me lo digas porque me lo No dices y mames. te puedo decir, te puedo contestar que sí. Y yo internamente te digo, güey, ¿cómo paso de A al B, no? Sí, Así, no de mames. blanco al negro, ¿no? Es decirle a una persona que está deprimida que no está triste. Exacto, Sí. así lo sentía. Una Y mentada de madre. exacto. Entonces, como que yo decía, hay cosas, y justo empecé a notar, soy súper analítica, me encanta analizar. Y entonces yo veía y decía, ok, es que esa parte del cuerpo es lo que más cuesta. Y la parte en donde normalmente se traba, ¿no? Y una persona que está en recuperación llega a esta parte de empezar a entender los cambios corporales y muchas veces tienen el o sea, que lo manejan como puta, recaídas, ¿no? Empiezo a recaer o empiezo a hacer otra vez conductas porque entonces ya empecé a ver que empecé a subir de peso, que tengo que cambiar mis pantalones, que tengo que cambiar de talla de pantalones, que a lo mejor me empieza a salir que la lonjita, la estría o lo que sea. Y ahí regresaban a hacer las conductas. Entonces empecé a darme cuenta, empecé a ver eso y yo dije, bueno, es que entonces si empezamos a hablar de una manera de poder atacar los trastornos de la conducta alimentaria, lejos de solamente hablar de conductas con la comida o de herramientas que te puedan ayudar a sanar la relación con la comida, ¿qué tal si empezamos a hablar del cuerpo? Empezamos a hablar de la liberación corporal. ¿Qué tal que empezamos a hablar de por qué carajos no podemos vernos de tal manera o por qué no aceptamos tener una lonjita? Y entonces empecé yo a meterme mucho más en el tema del cuerpo, de la insatisfacción corporal, de todo esto y me empezó a encantar. Me empezó a encantar, evidentemente con enfoque de género. Me empecé a buscar y empecé a entender también que va mucho más allá, que no era un problema individual, que no era un problema que tú, Joina, ya, entendiste y ya. Porque claro que a lo mejor tú lo entendiste, pero vas a salir a la calle y vas a subir un video y alguien te va a decir, y alguien te va a atacar, y alguien te va a violentar por cómo se ve tu cuerpo. Y entonces ahí, pues puedes flaquear un poco. Y entonces ahí empecé a entender que no era un tema nada más de insatisfacción corporal, que no era un problema individual, sino un problema colectivo. Y entonces empecé a querer hablar más de ese tema, me empecé a querer meter. Y un día, eso fue una parte y otra parte, una vez mi hermana me hizo un comentario que ya, siendo que ya no sabe, bueno, ya después ya supo porque se lo platiqué, pero ella en ese momento no sabía el impacto que iba a tener en mí esa pregunta que me hizo, que fue, ¿no crees que te va a costar, que te está costando mucho trabajo recuperarte? Porque toda tu identidad está basada en ser una persona que está en recuperación de un trastorno en la conducta alimentaria. Me dijo, no sé, o sea, como que te lo pongo ahí, o sea, me vino a la mente eso, como que, pues, ¿cómo te vas a recuperar si al final todo el tiempo estás hablando de TCAs? Y ya como que me lo dijo, me acuerdo que hasta me molesté, o sea, como que dije, ay, ¿sabes? Así, cállate. ¿Tú qué vas a saber, no? Pero haz de cuenta que eso fue así, un gusanito que puso en mí, que empecé a llevar a terapia, que empecé a llevar a terapia mucho. Y que un día empecé a darme cuenta que, claro, que durante mucho tiempo mi identidad era ser un activista que está en recuperación de trastornos de la conducta alimentaria y que si, por ejemplo, yo tenía crisis,
tenía engagement. Entonces, puta, imagínate que en un día dejo de tener crisis. Y claro que aparte yo subía contenido de que es súper bonito, de, ay, sí, o sea, cosas así como más lindas. Y eso es el contenido que menos tenía impacto. Y entonces tenía siempre que regresar a tener contenido que impactara y que eran mis crisis y que eran mis pensamientos, mi tormenta mental. Y entonces un día dije, bueno, pues voy a empezar a dejar de hablar menos de esto, a ver qué tal me va. Y justo me di cuenta que la gente no me soltaba de ser una persona en recuperación, que si quería hacer un Q&A, a ver, tal, a fuerza habían 90% de las preguntas eran, tengo esto, ¿qué hago con esto? Y dije, no, tengo que dejar de hablar de eso. Y aparte a la par fue cuando me cerraron mi cuenta. Y yo empecé a intentar meter el tema de activismo corporal, de insatisfacción corporal, de violencia estética, de todo eso. Y siempre me querían regresar al trastorno de la conducta alimentaria. Siempre me quería regresar la gente a, no, pero habla de esto. No, pero es que, o sea, sí está muy cool tu contenido, pero mejor habla de esto. Me cierran mi cuenta, no me dejan volverla a abrir, no me dejan utilizar Food Freedom, bueno, el nombre, la marca Food Freedom. Entonces dije, pues es como mi momento. O sea, no lo pedí, evidentemente le sufrí, pero pues mi contenido va a dejar de ser totalmente de trastornos de la conducta alimentaria. Empecé a abrir mi cuenta, que fue el año pasado, en septiembre del año pasado, y dije adiós. ¿En No septiembre vuelvo a del hablar. año pasado creaste tu cuenta de Insta? Esta nueva, sí. Porque te cerraron la otra. Ujú. O sea, apenas acabas de Empezar hablar de relativamente. activismo corporal. Sí, 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 sí. Tengo un poco más de un año, porque te digo que ya en la otra cuenta en Food Freedom empezaba a querer yo hablar de esos temas, empezaba ya a hacer análisis de películas, de todo eso, y análisis políticos, ¿no? Del cuerpo, el cuerpo como política, el cuerpo como sumisión, el cuerpo, ¿sabes? Como que todo eso, la gente reaccionaba bien, pero te digo, siempre me regresaban a esto, me regresaban a esto. Y entonces cuando te digo que ya no podía, dije, no puedo usar ni siquiera el Food Freedom. Y yo, Sí. pues está súper bien. Entonces, no súper bien, pero bueno, pues ya voy a empezar a hablar de lo que yo quiero hablar. ¿Y Y sí, cómo migraste literal, a tu comunidad? me llegó así, ¿Te volvieron a encontrar? sí. El primer video que hice, me acuerdo que hice el primer video de, ah, de, no me acuerdo si fue de, sí, fue de la película de La hermanastra fea, me acuerdo. Fue un análisis de esa película. Em, y wow, sí, pum. Primer video que subí, primer video viral, 400,000 seguidores, digo 400,000 views o cosas así en 2 días. Ujú. Y ya empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente, gente obviamente nueva y gente que me decía, güey, te perdí, así. Y yo, pues ya. Y la verdad es que hubo una sola eh, activista, bueno, influencer, creadora de contenido que me subió. Realmente yo empecé a querer de, bueno, a ver, y si le digo, y si le digo, y como que solito vi que la página arrancó y dije, bueno, a lo mejor y no necesito que me den como tantos shoutouts. Y así, y literal, pues creció en nada, ¿no? O sea, la verdad es que, pues la otra cuenta me costó llegar casi a los 100,000 seguidores, pues, 5 años, y aquí llevo 60 en 6 menos de un año. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí fue así, literal, así como que yo dije, bueno, a ver si se va, y sí, evidentemente, pues abrí un poco los temas, ¿no? No solamente trastornos de la conducta alimentaria, que te digo que a mí me cerraba mucho a que mi comunidad solamente eran personas con trastornos de la conducta alimentaria en recuperación o papás de alguien, ¿no? Con trastorno de la conducta alimentaria. Y aquí pues le hablo a cualquier mujer o persona que tenga insatisfacción con su cuerpo, lo cual prácticamente la mayor parte de las personas lo tienen, ¿no? Entonces, abrí un poco más como mi público y aparte que evidentemente, pues es un tema que bueno o malo se empezó a poner de moda, ¿no? Se empezó a poner de moda hablar de eso, ¿no? Del cuerpo como política, del cuerpo como una herramienta de control político, social. Entonces,
pues así empecé. Wow, felicidades. La verdad es que con este pronóstico que llevas, o sea, vas a llegar a 500,000 seguidores en 5 años, amiga. Ojalá, O al ojalá. menos, Ojalá. o sea, en menos tiempo. Sí, no, la verdad es que va súper bien. Yo creí que tenías muchísimo más. Pues entonces yo te empecé a seguir casi cuando abriste esta nueva cuenta. Sí, seguro. O sea, yo, Meses. yo según yo tenía un montón siguiéndote. Sí. Pero si no tenías la cuenta, entonces casi desde el No, inicio. tenía la anterior era Food Freedom, así. No No, estaba ni siquiera como Fernanda Flores. no, te Food ubico Freedom. total como Fer Flores. Sí, entonces sí fue hace menos de un año. Wow, wow, Septiembre wow. 2025. Pues está cañón. Cuéntanos más de qué tipo de contenido hablas. Digo, ya hablaste un poquito de el activismo corporal, pero específicamente temas. Por ejemplo, me gusta mucho el tema de los estándares de belleza inalcanzables. Me gusta mucho el tema que hablas de las celebridades, de cómo haces estos paralelismos entre cómo el mundo de las celebridades realmente moldea lo que estamos viviendo nosotros. Sí, me encanta. La verdad es que creo que uno de de lo que más llama la atención justamente es un tipo de video que hago que es las celebridades no lucen como te hacen creer. Mm, Y entonces ahí justo, ¿no? Siempre que hay Grammys, que hay cualquier evento, por ejemplo, esta vez que reanudaron la pasarela de Victoria's Secret, mm. dice, ¿no? El video de, güey, las celebridades de Victoria's Secret no lucen como te hacen creer. Y entonces hay una página que es un estudio, no sé si es un estudio, que se llama Getty Images, que ellos suben todas las fotografías casi casi como en el momento de todos los eventos así que hay de celebridades y nunca editan una sola foto. Evidentemente que tienen unos camarones que, o sea, güey, ves el grano, barrito, la mancha, todo de la persona, aunque esté en la alfombra roja. Entonces me empecé a meter justamente de que, bueno, a ver, veo evidentemente que la respuesta, evidentemente que ya cuando entendemos, ¿no? Que todas estas alfombras rojas, todos estos eventos de celebridades son en donde se marcan los estándares de belleza que se van a promover. Así, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de en el 2023, que todo el mundo se va a acordar, de la pasarela que hubo, de la alfombra roja que hubo de la Met Gala, que fue cuando Kim Kardashian salió con el vestido de Marilyn Monroe, un vestido plateado, digo, dorado, que todo el mundo decía, güey, es que Kim Kardashian no tiene el cuerpo de Marilyn Monroe. ¿Cómo le hizo para bajar tanto de peso? Siendo una persona que ha hablado públicamente que no entró en los estándares de belleza de los 2000, que era la apestada del grupo de Paris Hilton y todas ellas en los 2000, y porque de repente ves las fotos y dices, también estaba Kim Kardashian en esas fotos. Claro. Y era la que menos, y la gente no la pelaba, ¿por qué? Porque era la que no tenía el cuerpo de la extrema delgadez que se promovía en los 2000. Y ella, pues, a partir del 2007, que fue cuando salió su video sexual, ella empezó a poner de moda, poniéndolo entre comillas, empezó a promover el estándar de belleza de su tipo de cuerpo, el cuerpo mucho más voluptuoso, mucho más así. La gente le encantó. Y después, ¿no? Cuando regresa a esta extrema delgadez, fue marcado por ella. Fue marcado por ella porque la gente, después de ver a Kim Kardashian en ese vestido, que decían que evidentemente hice después video de, güey, o sea, ni siquiera se lo puso bien porque por eso se tuvo que poner una capa encima porque no le cerraba el vestido. Aparte se lo cosieron. Se lo cosieron y le hicieron mil cosas, pero aún así el discurso de todos los medios de comunicación después de esa alfombra roja era qué hizo Kim Kardashian para bajar de peso. ¿Cuál es la dieta que hizo Kim Kardashian? Todos los nutriólogos empezaron a subir, "Güey, la dieta que hizo Kim Kardashian", y te sacaban así o sea, se querían colgar, ¿no? De todo eso. Y evidentemente, yo me acuerdo que fue uno de los videos que marcó mucho el que yo quería hablar de insatisfacción corporal, quería hablar de estos temas de belleza, del cuerpo, de estándares de belleza. Y de ahí me acuerdo perfecto que fue cuando yo dije, algo va a salir, güey. Es que esto es o sea, la gente cree que esto es que nada más ver a Kim Kardashian con un vestido
de una celebridad que no tiene su tipo de cuerpo, pero esto va mucho más allá. Es una Y agenda política. evidentemente después de eso, los 3 semanas, sale diciendo, ¿qué hice? Pues me dio Ozempic. Pues claro. Y entonces a partir de ahí vino la era Ozempic, en la que estamos actualmente, este nuevo regreso de la extrema delgadez, en donde ella marcó en esa alfombra roja un nuevo estándar de belleza, que un estándar de belleza que puede durar 10 años a 20 años. Entonces, me acuerdo perfecto que empecé a querer hacer justamente eventos, porque después de ese tipo de eventos, después de la pasarela de Victoria's Secret, hay memes y todo el discurso de tus amigas y de mis amigas es, ay, ya vi quiero dejar de comer, como, y yo mientras las veo y los memes de yo comiendo papitas y todo el mundo se siente fatal después de ese evento. Sí, desde Todo el desfile. mundo dice, Todas las mujeres. todas las mujeres, sí, exactamente, todas las mujeres se sienten basura después de ese tipo de eventos. Todas las mujeres tienen pensamientos de cómo le hago para bajar de peso. A todas las mujeres, después de ver ese tipo de pasarelas, tienen este aumento de insatisfacción corporal y este deseo de cómo bajo de peso, cómo llego a ese estándar de belleza. Y se ven en el espejo y se odian. Y lo ves desde que comparten los memes, desde que, y ya, dejando de comer después de tal, o sí, no, ya, la dieta del agua porque vi el... Desfile. Y es un discurso que yo lo tengo porque a mí crecí con los desfiles de Victoria's Secret. Yo con mis amigas me reuní a ver estas pasarelas y el discurso que teníamos todas era, pues estoy gordísima, me siento fatal, ¿por qué nosotros no tenemos ese cuerpo? Entonces empecé a hacer justamente estos videos de, pues las celebridades no lucen como te hacen creer y entonces subía estas imágenes de mientras las están arreglando y pues sí, tenían el barrito, el no sé qué, el poro, la arruga y que claro que yo justo ponía en retrospectiva esto es lo que ellas te enseñan en sus fotos y esta es la realidad. Esto es lo que no está editado. Y entonces era una diferencia abismal. Entonces, me encanta y de todo lo hago. Y cuando veo así que alguien empieza a hablar de la foto que salió de, ¿cómo se llama la mamá de las Kim Kardashian y todas Kris. ellas? Kris Jenner. Y entonces Ay, sí. hubo una foto específicamente que ella subió y que estuvo en todos los memes y en todas las páginas de mujeres de, güey, ¿qué se hizo? Sí, claro. Y entonces yo dije, nah, no se puede ver así. Y entonces así como dice yo, de que Getty Kris Jenner en Images. Getty Images y de repente vi una foto que había de 3 días antes y de ese mismo evento y ya no se ve ni cerca de cómo se sube en las redes sociales. Y entonces justamente hablé, güey, Kris Jenner no luce como te hace creer. O no me acuerdo cómo era El título. el título del video, pero era como, no, tú también, así, ya me acordé, tú también crees que Kris Jenner se ve así, pues no se ve así, se ve así y trácale, ¿no? La foto de sus arrugas. Güey, es que te estás comparando con algo que no existe, con una realidad que no existe. Y porque el problema de todo es que la gente, los dermatólogos, se agarran de, güey, yo tengo el tratamiento ahora de Kris Jenner. Y ahora el no sé qué, el PDR y el no sé qué de salmón y el semen de salmón, porque es lo que está usando ella para lucir así. No, reina, así no luce. Sí, claro que se ha hecho 1000 procedimientos estéticos, pero ¿por qué crees que usa guantes? Claro, porque las manos no mienten. Porque las manos no mienten y porque todavía no hay procedimiento estético y que se los juro que va a salir un procedimiento estético que ella va a hacer Para las manos. para las manos. O sea, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo que va a haber eso? Guarden este tweet. Guarden este tweet y este video y háganlo real, ya sabes, pero va a haber. No falta mucho. ¿Por qué? Porque aparte la gente ya se dio cuenta que ella sale con guantes porque sus manos delatan su edad. No falta mucho para que alguien y ellas mismas vayan porque pues así como salió Ozempic, después ellas sacaron su marca de Ozempic.
Y así ellos mismos van a patentar su operación para las manos porque ahora sí te voy a hacer creer que sí puedes llegar a este estándar de lucir como te veías a tus 20, ya sabes. Entonces sí, por eso. Otro estándar que también me parece muy específico hacia las mujeres, este tema de la vejez, ¿no te parece? Tú has estado hablando últimamente de ello. Claro, me encanta, me encanta. Y te digo que mientras más me empecé a meter al tema del cuerpo, me di cuenta que la violencia estética no es nada más gordofóbica, no es nada más si estás flaca o estás delgada, porque puedes estar flaca, yo estoy flaca, pero a mí me dicen de mi tono de piel, ¿no? Buta, yo tengo esto, pero me dicen de mi diente. Buta, yo tengo esto, pero te van a decir de lo que sea. Y la violencia estética, justo empecé a ver, empecé a estudiar, claro que la violencia estética tiene demasiadas características, demasiadas patitas, ya sabes. Entonces, la violencia estética es gerontofóbica. ¿Por qué? Porque va a rechazar cualquier indicio de vejez. Las canas, las arrugas, la piel flácida. Eso ya no es bello. Ya no es considerado bello. ¿Por qué? Porque si no, es que la gente dice que em, Demi Moore es guapísima. Claro, porque dicen que no luce como, No sé. porque su discurso es, güey, es guapísima porque se ve de 40 y tiene 70. Entonces, si tú tienes 70 y te ves como una mujer de 70, tú no vas a ser considerada bella. No es considerado un estándar de belleza o em, sí, no es considerado bello. Es evidentemente capacitista, ¿no? ¿Por qué? Porque no jamás vas a ver en una serie que el personaje principal al que todo mundo se muere, que del que todas las morritas andan peleándose por él, es una persona en silla de ruedas, o una persona sin pierna, o una persona sin brazo. ¿Cuándo vas a considerar eso bello? No, al contrario, eres acreedora que si no luces con estos estándares hegemónicos occidentales y blancos, entonces eres acreedora a que te violenten, a sufrir de violencia de cualquier tipo. Y esa es la violencia estética, no el recibir humillaciones, que te puedan poner apodos, desvalorización, porque evidentemente una persona que no tiene piernas, por ejemplo, puede tener todas las capacidades de una persona que tiene piernas. Sí. Y nos hace creer la violencia estética que no. Nos hace creer, evidentemente, el sistema. Y eso es violencia estética. Entonces, dentro de la gerontofobia, evidentemente, ¿no? Yo he tenido este discurso de, es que si no te pintas las canas, es que te estás dejando, ¿no? Es que, güey, las mujeres simplemente ya cuando llegas a una edad en la que ya tienes permitido dejarte pintar el pelo. A esta edad, bueno, ya, ¿por qué? Pues porque ya ni siquiera eres considerada bella, no eres considerada un icono de nada, me explico, ya es, güey, ya, tú estás dejada, tú ya llegaste a cierta edad, tú ya puedes dejarte las canas. Pero una mujer de 30 años que se deja las canas, le van a decir que es dejada, que no se quiere, que no, es que es que es amor propio. El que tú, claro, pues si tú te quieres pintar las canas, píntate las canas. Pero si alguien no se quiere pintar las canas, no significa que se está dejando, no significa que no se quiera. No sé, y mucha gente también te dice, porque aparte el discurso es que se ve más grande, se ve de más edad. Si a los 30 años tienes canas, pues te vas a ver de 40. ¿Y qué chingados tiene? ¿Y qué tiene si me veo de 40? Aparte porque está correlacionado, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Entonces es a mí ese tema, y justamente porque aparte lo estoy atravesando, ¿no? Soy una mujer de 34 años que nunca, no, a mis 15 años jamás veía a una mujer decir, me siento libre, ¿no? Por tener mis canas o me dejo las canas y soy libre. Al contrario, crecí con el discurso de a mí las canas me hacen sentir, bueno, no a mí, o sea, de gente que me decía, sí, sí, a sí. mí yo me necesito pintar las canas porque eso me da autoestima. Y entonces es O lo ay, veías simplemente. Yo he visto claro. a mi mamá pintarse las canas toda la vida, o sea, literal a mi mamá, a mis tías, a mi abuela. Mi abuela tiene casi 90 años y se sigue pintando el pelo cada 15 días sin falta, ¿no? Exacto, O exacto. sea, No, mi abuela se dejó las canas porque ya llegó una edad en la que es permitido. Ya está bien. Te cansaste de pintarte el pelo ya. Está bien, tú puedes, ¿no? Pues yo también puedo, ¿no? Tener y no sé ni siquiera cómo voy a hacer si tengo canas o no. Apenas con que me están saliendo, apenas pues justamente la parte de las arrugas y todo. Y yo decía, bueno, a ver, justamente es hablarle a las mujeres porque a lo mejor nunca han tenido o no tienen tantos referentes de mujeres de 30 años que empiecen a tener canas y que digan, pues está bien tener tus canas. Píntatelas si tú quieres, porque cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera
Y justo en ese, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pues me puedo dejar las canas y eso no significa que voy a perder mi valor, que me estoy dejando, que no me quiera o que, ¿me explico? O que soy más o menos bella. Es Exacto. que, y fíjate qué importante es que exista otra voz que te diga, que te haga como eco, que te diga, yo también, yo estoy pasando por lo mismo, yo tampoco quiero pintarme las canas, o yo también quiero romper con esto y no puedo, ¿no? O sea, qué Y importante, tú buscabas eso justamente, fue la razón por la que te empezaste a hacer contenido, porque le escribiste Se Regalan Dudas y tú querías encontrar a alguien que te resonara, ¿no? claro, empezar a hacer comunidad y empezar a que la gente alzara la mano y dijera, güey, yo también, yo también, yo también. Y así lo hice con los trastornos de la conducta alimentaria y ahorita más, ¿no? Ahorita más hablando justo de las arrugas. Güey, qué loco que ahora el discurso es prevénlas, entonces a los 20 empiézate a poner Botox, baby Botox, ¿no? Y entonces a los 20 ya tienes a las mujeres preocupadas porque cada 6 meses se tienen que poner baby Botox. Güey, Es ¿y qué que tienes si a lo mejor me dejo las arrugas? Ah, ¿qué pasa si me dejo las arrugas? Ah, no, es que te vas a ver más grande. Y justo regresamos al punto. Cualquier signo que indique que que ya no te ves como de 20 años, entonces es rechazado, es no considerado bello y es violentado. O es, la gente cree que tiene derecho a violentarte por. claro, es señalado, ¿no? Exacto, Creen que pueden opinar ya simplemente por... exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ay, pues justo ese es el objetivo del podcast, que a alguien más le resuene, que diga yo también, a mí también me pasó, o yo también estoy pasando por eso y no soy la única. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos faltaron varios temas por abordar, pero creo que iba a ser muy, muy largo. Pero bueno, muchísimas gracias, Fer. No, Gracias por gracias por venir. invitarme. De verdad, Eh, estoy muy contenta y gracias por abrir estos espacios, la verdad. Siento que todo el tema de abuso, todo el tema de trauma y demás es un tema que necesitamos hablar más. Sí, sí, definitivamente. Son temas que son muy poco hablados, así como el activismo corporal. A pesar de que ahorita, a ver, yo creo que ya tengo bastante curado mi Instagram, entonces ya sigo a un montón de activistas de todo tipo de activismo, ¿no? Ya uno de los primeros episodios, y de hecho es uno de mis episodios favoritos de Hablemos de Abuso, hablamos de gordofobia muy específicamente y del acceso y de cómo todo está estandarizado, medidas, o sea, eh, y es uno de mis episodios favoritos, te lo voy a enviar. Pero bueno, yo ya tengo muy curado esto, pero a pesar de eso, yo creo, sí, creo que sigue habiendo pocas activistas como tú que hablen de este tema muy específico. Entonces, pues muchísimas gracias por hablar de ello. Muchas gracias por tener esta comunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, creo que sería todo por el día de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos visto y si llegaron hasta el final, gracias. Exacto. Les dejamos las redes sociales de Fer por aquí para que la puedan seguir. Te vamos a estar etiquetando en todo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Denle like, comenten, suscríbanse y bye.